Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes en cualquier parte del mundo que ustedes nos estén viendo. Y nuevamente les presento a mi amigo Guillermo Galindo desde Alemania. Y ahora con mucho gusto porque nos va a hablar sobre un tema muy de actualidad. Y él va a enfocar sus conocimientos hacia las posibles interpretaciones de los pues símbolos, manifestaciones aparentemente ahí de escritura o de dibujo, en fin, que tiene esta famosa esfera colombiana. Guillermo, muchísimas gracias nuevamente de estar por aquí en mi espacio. Yo te agradezco mucho tu tiempo. Así es que adelante, Guillermo. Sí, muchas gracias, Carlos. Pues como siempre, estamos muy emocionados de estar aquí compartiendo contigo nuevamente y tus cibernautas, pues esta gran aventura del conocimiento y de la exploración, sobre todo con este evento que siento que es un hito en la historia, pues de México, de Latinoamérica, de Sudamérica y, ¿por qué no? Tal vez, y solo tal vez, de la humanidad. Entonces, muchas gracias también por la oportunidad y bueno, pues estamos aquí de lleno para presentar mi investigación preliminar acerca de la posible interpretación de los símbolos. Quiero mencionar que un servidor, no soy un experto en lingüística, no soy un experto en pictogramas, pero sí tuve la oportunidad de compartir con científicos que pues eran lingüistas y que en esta presentación voy a dar a conocer información exclusiva que en mis entrevistas con estos lingüistas y principalmente con este lingüista me reveló y que curiosamente los símbolos me llevaron a este contacto que hace muchos años tuve en Ciudad de México. Pues continuamos entonces. Bien, pues es bien conocida pues esta gran noticia que se ha hecho viral en todas las redes y sobre todo a nivel internacional, la esfera de Buga en Colombia, que bueno, pues ya todo el mundo está muy bien informado acerca de que hay videos, de que hay testimonios y pues sabemos que nuestro amigo el barbudo pues ha hecho su labor y bueno, pues todos los que le corresponden en subsecuencia, así como la gente que se involucró originalmente en este gran fenómeno. Pues en este momento todo el mundo se está enfocando a la parte palpable, a la parte física, a la parte material. Sin embargo, la parte pues de los glifos o de lo que es la escritura, existe todavía una gran incógnita y eso es a lo que un servidor se ha querido abocar. Continuamos. Pues bien, si nosotros notamos la esfera que dice tener más o menos, se dice que es un poco más grande que un balón de fútbol, para que tengamos esta visión, tiene pues un grabado en el hemisferio norte de la esfera, considerando que tiene un ecuador ahí donde se dice que existe fibra óptica instalada en el ecuador de la esfera. Sabemos que la esfera es básicamente de aluminio y que tiene pues también una especie de aleación con silicio y que en el aluminio pues se han hecho grabados aparentemente lo que son los símbolos exteriores con granillado, que es un método bien conocido en la industria, que se emplea una pistola o un tubo donde sale arenilla o granos, y pues va desgastando la superficie metálica y va haciendo un grabado. Y lo que llama mucho la atención es que los símbolos aparentemente están hechos a mano. Esto pues tiene que ser con un buril o un material mucho más fuerte que el aluminio. Un buril normalmente está hecho de acero.
y pues es bien conocido en el mundo artístico que se trabaja con el metal, que con un buril pues se escribe sobre metal. El aluminio pues es un metal muy suave relativamente comparado con el acero y es fácil de grabar en estos términos. Otra cosa que llama la atención es el símbolo de en medio, que todo el mundo le llama el microchip, por su obvia apariencia del símbolo, que termina con terminales de cobre, que se están estudiando también los materiales. Pues bien, vamos a abocarnos y vamos a enfocarnos a la simbología. Adelante. Continuamos entonces. Entonces, ¿por qué un grabado a mano? Esto es una gran incógnita. Si esto proviene de una civilización avanzada, ¿sí? La pregunta es ¿por qué? Entonces, la respuesta, de acuerdo a la experiencia de un servidor, pues consideremos que una civilización avanzada ya ha superado la etapa de brincar de ser una civilización clase 0 a clase 1. Es decir, la autoextinción, que en esa etapa nosotros estamos. Somos una civilización clase 0 y estamos por brincar a ser una civilización clase 1. Es decir, que tengamos la capacidad de desarrollar equilibrio con nuestro medio ambiente y desarrollar la tecnología para poder viajar fuera de nuestro planeta a otros planetas. Y para esto hay que superar la autoextinción que en ese momento estamos. De esta manera, equilibrando así lo científico y lo espiritual. Nosotros como civilización clase 0 en la Tierra tenemos muy desarrollado el aspecto científico, pero está divorciado con el aspecto espiritual. Cuando estas dos tendencias se equilibren, tanto lo espiritual como lo científico, significa que ya brincamos a ser una civilización clase 1, valorando así lo hecho a mano, como se hace en las culturas muy avanzadas tecnológicamente, como el caso de Japón, en donde existen tesoros vivientes. ¿Qué son un tesoro viviente? Pues son artesanos, ¿sí? Dándole más valor a lo hecho a mano que lo artificial, poniendo así una marca personal como nosotros lo hacemos, por ejemplo, al darle el nombre a un bote en alta mar, como el Titanic, Poseidón, etc. Entonces vemos, por ejemplo, que en Japón existen tesoros vivientes, como el caso de Okazama Ifomishi, que es un tesoro nacional viviente por las artesanías que él hace a mano. Y esto se valora mucho más que cualquier cosa hecha artificialmente a través de una máquina. Entonces vemos cómo podemos, brincando una vez de la extinción de una posible guerra donde nos den hongo a todos, como decimos en México, y también pues sobreviviendo a desastres naturales como la sequía, como las pandemias, como los tsunamis, como los temblores, como las inundaciones, que puedan ser consecuencia del calentamiento global y que podamos desarrollar una cultura de equilibrio, ¿sí? Tener más áreas verdes o la cultura verde, como se dice, el encontrar este equilibrio con la naturaleza y pues según los mayas los cuatro reinos, el mineral, el vegetal, el animal y de luz. Continuamos. Entonces, los arquetipos de la esfera de Puga, pues tenemos aquí varios símbolos que rodean el aparente microchip y también las figuras geométricas que están alrededor de estos símbolos. Vamos a analizar toda la influencia de forma pensamiento visual desde afuera hacia adentro. ¿Cuál es el mensaje que el artesano que grabó esto nos quiso transmitir? Vamos a intentar tener esa empatía, ser empáticos con el artesano. Adelante. Entonces, la criptografía, pues, es una ciencia que estudia todos los símbolos, ¿sí? Y bueno, esta podemos subdividirla en varios aspectos. De acuerdo a mi experiencia y las conversaciones que tuve con doctores en lingüística ya hace algunos años, ellos me compartían que lo primero en los lenguajes como
el lenguaje que nosotros empleamos, como las lenguas romances, que provienen del latín, que provienen del romano, ¿sí? Por eso se llaman lenguas romances, pues son fonéticas. Es decir, que nosotros, el conjuntar sílabas, hasta que no conjuntamos una palabra, entonces le damos significado a lo que estamos hablando. Entonces escuchamos sonidos, sílabas compuestas que conforman palabras y a su vez frases, y eso nos va dando una idea. Entonces, estos lenguajes fonéticos son originalmente como nosotros lo entendemos. ¿Cuáles son las siguientes lenguas, como el caso de las lenguas asiáticas? Las ideográficas. ¿Qué es la ideográfica? Bueno, pues que las letras o símbolos que emplean estas culturas, como el caso de los chinos, japoneses, taiwaneses, etcétera, pues son símbolos que nos dan una idea, como el caso, por ejemplo, de una ventana, una casa, eh, un pez, etcétera. Entonces, podemos nosotros hacer esta analogía con las culturas asiáticas. Después viene el tercer nivel, que sería en este caso estos símbolos que te cuentan una historia, como el caso de las escrituras prehispánicas, como lo pueden ser los mayas, los aztecas, que utilizaban glifos, ¿sí? Así se llaman estos símbolos. Un glifo es capaz de contarte una historia, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el caso de Shak, ¿sí? Shak, para los mayas, es la esencia, espíritu o la conciencia que rige el ciclo del agua. Entonces, ¿qué te cuenta Shak? Shak te cuenta desde el momento en que se forma la nube, se crea una tormenta con rayos y centellas, cae el agua, toca las plantas, se transmina en el agua, se crean ríos, ¿sí? Superficiales y subterráneos, llegan al mar, se evaporan con el sol y vuelven a ser nubes y el ciclo se repite. Eso es un glifo, eso es contar una historia y eso representa Shak. Así como en los mayas, cada símbolo, ¿sí? Por ejemplo, Shak, más o menos el equivalente sería Tlaloc, te cuenta una historia. Entonces, ese es el tercer nivel. Si nosotros brincamos, en el caso de los símbolos, a un cuarto nivel, pues es un nivel ya mucho más avanzado. Es un nivel de lazo cerrado. Es decir, tanto yo recibo como doy. Es una retroalimentación y eso implica establecer una comunicación. Esta comunicación es de tipo álmica, es decir, todos mis sentidos, toda mi intuición. Ese tipo, aquí empleo el término albur, porque este es un término que se emplea mucho en Latinoamérica y sobre todo en México. ¿Qué es un albur? Nosotros tenemos mucho esta expresión cuando alguien nos dice, es que no sé, es un albur. ¿Qué significa? Pues que un albur puede moverse en primer, en segundo, en tercer y hasta cuarto nivel. Es decir, la expresión de una persona que te dice, por ejemplo, este, mmm, no sé, un albur elegante es un poquito difícil porque todo tiene una connotación relacionada con la sexualidad, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la tranca de mi casa, ¿no? Tiene un significado, pues, inmediato, que es la tranca de la casa. Después viene la connotación sexual, que es donde todos reímos, es el segundo nivel. Luego el tercer nivel tiene que ver con la historia, ¿sí? Y el cuarto nivel es con el aprendizaje de esa historia, ¿sí? Entonces, estamos hablando ya de estados de conciencia. ¿A qué nivel de conciencia te estás moviendo para interpretar lo que te están diciendo? Y en este punto entran los fractales, que son infinitamente pequeños e infinitamente grandes.
Un fractal se puede expresar en lo pequeño o en lo grande, en muchos sentidos, con muchas figuras, y está en toda la naturaleza, ¿sí? Como el caso, por ejemplo, del caracol. El caracol o la espiral lo encontramos desde insectos, plantas, animales, estrellas, galaxias, etcétera. Tiene muchísimos significados. Y también lo que nosotros llamamos estos dibujos que presentan una especie de psicodelia, que cuando tú fijas tu mirada en estos dibujos, como que te marean y te van transmitiendo un enlace neuronal que te va haciendo, incrementando tus capacidades psíquicas. Entonces, estamos hablando ya de otro nivel. Aquí la pregunta es, ¿estos símbolos de la esfera en qué nivel se están moviendo? ¿Fonética, ideográfica, de glifos o de lazo cerrado? ¿Nos podemos comunicar con ellos en estados de conciencia alterados? Esa es una pregunta. Continuamos. Entonces, toda la interpretación sobre el significado de la lectura se dará de acuerdo al estado de conciencia de quien lo interprete. Esto es importante. Todo esto se va a dar de acuerdo al estado de conciencia de quien lo interprete. Continuamos. Yo recuerdo que una vez te compartí, Carlos, que le preguntaron a un chamán con qué Dios curaba. El chamán se quedó callado y dijo en la Facultad de San Luis Potosí de Psicología, pues, pues yo no contesto preguntas estúpidas. Entonces uno se rió y el director le dijo, pues ¿por qué cree usted que es estúpido? Y dice, pues sí, porque yo curo con el Dios de la persona. Si la persona cree en Jesús, yo curo con Jesús. Si la persona cree en la Virgen, yo curo con la Virgen. Si la persona cree en Buda, yo curo con Buda. Y si la persona cree en el sol, pues yo curo con el sol. Entonces eso es de acuerdo al estado de conciencia. Y es lo mismo con estos símbolos. Estamos hablando de una civilización que es mucho más avanzada, tanto sociocultural como mental, como espiritual, como científica, pues no podemos interpretar como nosotros lo veamos. Tenemos que abrir nuestra mente y tenemos que intentar tener empatía con la persona que lo escribió. Por ejemplo, la media luna, pues tenemos antecedentes en culturas anteriores, como el caso de los vikingos, como el caso de los eslavos aquí en Europa, que para ellos tenía un significado, ¿sí? La media luna, pues puede significar la corona. También tiene un significado numérico. Todos los símbolos tienen un significado tanto numérico como de idea, ¿sí? Entonces, también en lenguaje eslavo significa sign, ¿sí? Que también existe en alemán, en inglés es sind. Entonces, ¿qué significa? Yo estoy. Entonces, ya va tomando sentido la ideografía. Corona, pensamiento. Pienso, luego existo. Número 1 está aquí en mi conciencia. Entonces, ser, identidad, conciencia. Entonces, ya tenemos el contexto de la media luna. ¿Qué me está diciendo? Hay que estar aquí, estoy aquí, presencia. Continuamos. Entonces, el segundo punto es observar que después de la media luna están los triángulos, ¿sí? Con un punto en medio. Entonces, ¿qué es el triángulo? ¿Sí? El triángulo, sí, de acuerdo a los lenguajes antiguos, proyecta la idea de yo soy lo que veo, porque tiene el ojo, y estoy consciente de, también soy el número 1, la corona, pero en Trinidad, ¿sí? Y conciencia, la parte del ego en el cielo, que básicamente es portal. En las culturas antiguas, el triángulo simboliza portal, portal de conciencia, portal dimensional. ¿Qué significa esto? Que voy a abrir en voluntad
voy a abrir en sabiduría y voy a abrir en amor, ¿sí? Lo que para nuestras religiones, por ejemplo, cristianas, es Dios Padre, el lado femenino de Dios, la sabiduría, Dios Padre, la voluntad, el lado femenino de Dios, la sabiduría, y el Hijo, que es el amor. Entonces, voluntad, sabiduría, amor. Entonces, ¿qué implica todo eso? Conciencia, la capacidad de estar conscientes de que existimos. Continuamos. Entonces, llevamos aquí dos símbolos, ¿sí? El tercer símbolo sería la estrella de 5 puntas, ¿sí? La quinta sefirá, que implica la armonía, ¿sí? Saturno, los 5 sentidos, los 5 elementos. ¿Qué determina esto? Nuestra realidad como la percibimos. Entonces, ¿qué te está diciendo el, el pentagrama o el pentágono? ¿Sí? Con la luna y el triángulo. Está diciendo que en tu conciencia abras a través de tu voluntad, sabiduría y amor, ¿sí? Establezcas armonía en todo tu percepción de la realidad. Y entonces estamos listos para empezar a interpretar lo que viene después. Continuamos. La parte central, lo que llamamos el microchip, tiene una geometría, ¿sí? Esta geometría se ha relacionado con los puntos que son estos terminales de cobre. Y muchas personas en lo privado han llegado al punto de que esto expresa varias dimensiones en la geometría, lo que es la parte del hipercubo, que representa la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es tiempo y espacio, es decir, que todo lo que existe ahí tiene un principio y un fin, pero está en constante movimiento. Entonces, es interesante que lo relacionen con este símbolo, que en software también existe como un motor de reconocimiento óptico de caracteres para varios sistemas operativos, ¿sí? El Tesseract. Y es un software libre, liberado bajo la licencia, y bueno, tiene varias versiones. Entonces, esto nos está dando dos connotaciones. Una, que puede ser un portal para comunicarse a otras dimensiones. Y lo segundo es que el software a manejar es de tipo o de arquitectura abierta. Entonces aquí nos está dando ya una clave de posiblemente si esto es un conector, un enchufe, una clavija o es un puerto USB, podemos comunicarnos a través de las terminales en un lenguaje de software abierto, ¿sí? ¿Bajo qué patrones? ¿Sí? Patrones que tienen que ver probablemente con esta parte del Tesseract o Tesseract, que es la interpretación de varias dimensiones. Entonces vamos poco a poco abriéndonos puertas de hacia dónde queremos ir. Adelante entonces. Bien, si nosotros hacemos alusión a lo que llevamos hasta ahorita, ¿no? Que relacionaron la parte de la colocación de los puntos de acuerdo a la antena que se describió en la respuesta en los crop cycles o en los círculos de trigo, que se encontró en Inglaterra en la respuesta que Carl Sagan había enviado a través del Voyager, perdón, a través de la antena de Arecibo. Habían enviado un lenguaje binario y se recibió la respuesta, y en esta respuesta venía el sistema de comunicación de quien nos respondía. También no se menciona que esta aparente antena que utilizaba esta civilización también apareció como un símbolo
independiente, que es el que pongo aquí en blanco y negro, el T1007. Esto representa la tecnología que ellos emplean para comunicarse o con la cual a través enviaron el mensaje, que coinciden los puntos con los puntos de el aparente microchip. Ahora, curiosamente, si nosotros vemos una vista aérea de culturas antiguas, como el caso de los mayas, aquí tenemos la pirámide de Chichén Itzá, también vemos que el símbolo de la esfera de Buga tiene una aparente pirámide con dos con casas en la parte superior, si nosotros lo vemos desde una forma aérea. Recordemos que los antiguos construían el cielo en la tierra y que todo tenía un porqué y que las pirámides estaban relacionadas con chakras de la tierra. Si nosotros pudiéramos hacer un mapeo de chakras de la tierra en torno a la pirámide de Chichén Itzá, podríamos encontrar, ¿sí?, en los chakras que nos dan las Lee lines, vulgarmente conocidas, o los puntos, las líneas geomagnéticas, nodos que nos pueden dar frecuencias electromagnéticas que probablemente nos indican los puntos de frecuencia a comunicarnos en los pines del cobre. Es una posibilidad. Continuamos. Así pues, una vez que ya analizamos de adentro, de afuera hacia adentro, nos abocamos específicamente a los símbolos que vienen en forma circular. Ahora, si yo voy a leer en forma circular, pues no lo puedo hacer de afuera hacia adentro. Me tengo que posicionar donde está el chip que representa la comunicación o el puerto de comunicación o para programación. Entonces imaginemos que yo me voy a parar físicamente en medio del círculo. Yo tomando esa perspectiva, si yo me paro en medio del círculo, tengo que buscar un punto de origen para empezar a leer. La pregunta es, ¿dónde? Continuamos. Entonces aquí aislamos los símbolos. Si yo me paro en medio, pues bueno, digo, bueno, ¿por dónde empiezo? Hay símbolos por todos lados, ¿no? Tengo que buscar un punto de origen para empezar a interpretar. Continuamos. Entonces, bueno, de alguna forma estoy viendo que los símbolos sí tienen una clasificación básicamente de origen rúnico, ¿sí? Y las runas, curiosamente, son de origen cabalístico, es decir, está basado en geometría sagrada y ancestral, lo que aparece en todas las culturas del planeta, el árbol de la vida. Entonces, aquí vemos una interpretación de los celtas acerca del árbol de la vida que representa el flujo bioenergético de la tierra al cielo, lo cual también implica cierto nivel de conciencia. Continuamos. Entonces, si nosotros pudiéramos clasificar los alfabetos antiguos, ¿sí?, que derivan precisamente en nuestras letras, nos podemos dar cuenta que gran parte de los alfabetos tienen una correlación desde Egipto hasta el alfabeto hebreo, hasta las runas, y que nuestro alfabeto en español y las lenguas romance tienen un origen que nos correlaciona con estos alfabetos antiguos, es decir, con las runas. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, no? En el caso de los símbolos. Y curiosamente, pues un servidor le cayó este libro ya hace algunos años, que, bueno, se llama El Batán, ahorita lo vamos a ver, y es un libro escrito en alemán, que habla precisamente acerca de los orígenes de las lenguas eslavas o de dónde vienen las runas precisamente.
Continuamos. Entonces, si nosotros vemos esta parte del batán, la portada pues tiene un simbolismo que el autor precisamente quiso transmitir. Primero, pues las auroras boreales. ¿Dónde se dan las auroras boreales? En el hemisferio norte o en el hemisferio sur, muy al norte o muy al sur, es decir, en las zonas frías. Por ejemplo, un servidor que está aquí en Alemania, pues de aquí es frío normalmente, y si vamos más hacia el norte, pues vamos a encontrar cada vez más frío, los días son más largos, por ejemplo, aquí ya está oscureciendo 10:30, 11 de la noche, en países como Islandia o más hacia el norte, pues eh, prácticamente tienen noches de 1 o 2 horas y hay lugares en donde ya pues las 24 horas es pura luz. Vemos aquí el árbol de la vida en geometría, el punto en la parte superior que es la corona. Imaginemos que estamos parados en el árbol y luego viene hacia la parte izquierda lo que es la línea, que significa el número 2, que es el despliegue del punto en el tiempo y el espacio. Y luego viene el triángulo, ¿sí? Que es precisamente el tridimensionalizar. Entonces vemos que aquí estamos abarcando dimensiones. La primera, segunda, tercera, luego en medio en el corazón, ¿sí? Lo que decimos chakra corazón, viene el cuadrado, 4 dimensiones, luego viene el pentágono, hexágono y así se va extendiendo. Entonces vemos que el libro en sí lleva un mensaje ya de portada. Continuamos. Entonces, si nosotros vemos precisamente la parte de la mitología de los nórdicos o de los vikingos o similar, pues ellos tenían 3 niveles de existencia que existía en los cielos, lo que es Asgard, de donde decían que vivían los dioses, donde ellos vivían que es Midgard, y el inframundo, el Helheim, que de ahí viene la palabra infierno, ¿sí? Entonces, todo esto también correlacionado con los planetas, vemos que cada círculo que corresponde al árbol de la vida tiene un planeta, ¿sí? Por ejemplo, ahí podemos identificar, pues, Mercurio, podemos identificar Marte, y bueno, cada uno de los planetas, en la parte inferior hasta abajo está la Luna, y vemos que también está el zodiaco, los símbolos del zodiaco. ¿Qué implica esto? Que de acuerdo a esta filosofía, nuestra conciencia se rige en estos 3 niveles, en Asgard, ¿sí? En Midgard y en Helheim, ¿sí? Y que está influenciada por los planetas y las constelaciones, los grupos de estrellas, y que tienen un valor tanto numérico como de tono, como de frecuencia. Entonces, esto nos puede dar una idea hacia dónde vamos. Continuamos. Entonces, el libro nos habla de que existe un orden para que nuestra conciencia trabaje, ¿sí? Y aquí lo describe en, en números, que está primero la corona, es decir, las ideas no son originarias de nosotros somos antenas o bioantenas que captamos en la corona, en la cabeza, en la cholla, como decimos, el uno, de ahí se desprende, dependiendo de la forma de pensamiento, cómo decodificamos en segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el 10.º nivel, ¿sí? Entonces, esto es una descripción de cómo nosotros recibimos la conciencia. Continuamos. Ahora hay que entender que el árbol de la vida es un fractal, es decir, es una figura geométrica que, según los antiguos, lo vas a encontrar desde un átomo o una partícula subatómica hasta la naturaleza que nosotros percibimos como realidad, hasta en el planeta, las estrellas, los grupos estelares, las galaxias, los grupos de galaxias y el cosmos.
Es decir, es un fractal que es infinitamente grande e infinitamente pequeño. Sabemos que el árbol de la vida está regido por geometría sagrada. Ahora, por ejemplo, el origen de las runas se puede definir en esa correlación. Vemos aquí algunas letras, algunas runas, letras, por ejemplo, de origen sagrado, letras flamígeras que vienen del hebreo, tienen una correlación con la cábala, el árbol de la vida, o este orden en el cual a través de este fractal se recibe la esencia divina que es el libre albedrío, el yo soy el que soy, pienso, luego existo, la conciencia, el regalo divino, el vehículo joya, el vehículo sagrado. Y aquí vemos cómo se define a través de geometría sagrada cada una de las letras. Cuando nosotros nos referimos a las letras antiguas, estamos hablando de un lenguaje vivo. Es decir, cada letra está viva porque está constituida en formas, pensamiento. Se supone que las letras hebreas, por ejemplo, fueron dadas a Abraham cuando Dios le dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Él recibe los 10 mandamientos en letras hebreas. Entonces, vemos que aquí lleva una connotación celestial, mística. Continuamos. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Significa que las runas también tienen un origen de geometría sagrada y que tienen una correlación con los lenguajes antiguos. Inclusive cuando estamos hablando del sumerio o cuando estamos hablando de los protolenguajes, el proto-sumerio o el proto-hebreo, etcétera, ¿sí? Y vemos, si nos enfocamos al aspecto de las runas, que existen una cantidad inmensa de runas porque depende de cada región en Europa, en los países nórdicos. Cada región, cada país tiene unas runas diferentes porque evolucionaron diferente. Aquí vemos 3 tipos de runa básicos, ¿sí? Las runas nórdicas, ¿sí? Las runas góticas, las runas angelicales, ¿sí? O de origen angelical. Entonces, si nosotros empezamos a hurgar en las runas, podemos encontrar algunos símbolos, como por ejemplo, aquí en las runas angelicales, pues de repente vemos ahí lo equivalente a la H, que viene una raya como I cruzada con 2 líneas. Y vamos a ver que este símbolo aparece en la esfera de Buga, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, el equivalente a la D, ¿sí? La DEI, que es un símbolo de infinito aplastado, ¿sí? O esos 2 triángulos besándose. Eso también aparece en la esfera de Buga, ¿sí? Y conforme nosotros vamos explorando la interpretación de runas de acuerdo a cada cultura sajona o nórdica, vamos a encontrar mucha correlación en torno a los símbolos. Continuamos. Entonces, siguiendo esta regla, cuando un servidor pues recuerda las clases de el lingüista con el que tuve el placer de hablar y conocer. Él me decía que en la antigüedad gran parte de los escritos sí, se leían de derecha a izquierda y que el círculo de Buga, es decir, estas escrituras, se busca un punto de origen. De esto se deduce que el rombo y el punto son el inicio, ¿sí? Por marcarlo implícito. ¿Qué significa? El rombo significa precisamente, es como una espada. Y si nosotros vemos de frente una espada de canto, entonces vemos
que representa un rombo. El punto significa el punto o la punta de la espada. Y eso significa también la punta de flecha. Si nosotros la vemos de frente una punta de flecha, pues está el rombo con el punto. Entonces me está diciendo, aquí es el origen. Y voy a empezar a tomar de derecha a izquierda los símbolos, cómo van manejándose. Curiosamente, un servidor identificó, ¿sí? Si ustedes pueden ver ahí en grupos de 4, estamos hablando alrededor de 20, 22 letras, ¿sí? Continuamos. Aquí pongo un ejemplo porque pues es muchísimo el trabajo y este ejemplo pues tiene que ver con los primeros símbolos. Por ejemplo, el rombo, como lo había dicho, significa el origen. Rombo también te dice que es origen de mi conciencia. Representa Ra, que es el Dios en mí, ¿sí? El cuadrado, número 4, estabilidad, ¿sí? Cambio, evolución. Símbolo de qué es el karma. ¿Qué significa eso? Las leyes de causa y efecto. Esta realidad. A toda acción corresponde una reacción. Primera, segunda, tercera dimensión. A partir de cuarta, quinta dimensión, estas leyes ya no rigen como tal. Origen de la evolución, punta de flecha. Luego viene esta parte de la garra, ¿sí? O las tres líneas que caen en cascada, 3 planos. El aqua o la agua se fractura, ¿sí? Porque es una cascada. El agua cae y se fractura. Entonces, esto me puede ir dando una interpretación de cuál es la idea que me está transmitiendo el símbolo. Ahora, conforme yo voy platicando con cada símbolo, me va revelando un significado. Sí, existe cierta lingüística con aquellos que estudian precisamente los lingüistas, el significado de los símbolos, ¿sí? Y que se basan en los protolenguajes. Pero si nosotros hablamos con un experto en glifos, no los que se dan en las universidades europeizados, sino aquellos que heredaron el conocimiento de los abuelos, ¿sí? De generación en generación, de padre a hijo. Nos van a decir que en el caso de los glifos prehispánicos hacia los incas, pues no son fonéticos ni son ideogramas, ¿sí? Y no solo te cuentan una historia, puedes platicar con ellos. Si yo veo el origen rúnico que viene de la cábala, que viene del árbol de la vida, significa que puedo platicar con ellos. Continuamos. Bien, para mí es importante darle esa connotación holística, esa connotación espiritual, porque hay que equilibrar por un lado la parte científica y por otro lado la parte espiritual para hacer precisamente el símbolo de infinito o esos dos triángulos que se besan, ¿sí? Y quiero hablar del caso de Axis Pacheco, que desde hace muchos años es una artista y diseñadora que pues es originaria y es nativa norteamericana, de padre o Oglala Lakota, es decir, es nativo norteamericano, ¿sí? Y de madre nativa Zenú, también de una tribu, ¿sí? Originaria, oriunda de Colombia, ¿sí? Esta mujer desde muy pequeña, pues tiene esa evidencia de ensueño, es decir, es capaz tanto de soñar como de conscientemente ver figuras, ver cuadros, ver escenas, resultando en cuadros asombrosos, ¿sí? De pasado, presente, futuro. Continuamos.
Es curioso que ella, que viene publicando sus cuadros desde hace muchos años, más de 10 años, eh, tienen esferas. Todos sus cuadros tienen esferas, muy parecidas a la esfera de Puga. Vemos aquí, por ejemplo, las entidades con las que ella se comunica siempre están acompañados de estas esferas, ¿sí? Prácticamente en dimensión, en proporción y apariencia de la esfera de Puga. Continuamos. Entonces vamos a meternos en el mundo de esta persona. Aquí, por ejemplo, nos comparte un cuadro del 2022 donde dice Life Beyond the Earth. Así se llama el cuadro. Vida más allá de la Tierra. ¿Y qué aparece en este cuadro? Una esfera perfectamente definida con un pentágono y con un parecido asombroso, extremadamente asombroso a la esfera de Buga, ¿sí? Es decir, que tiene un sello particular del artesano que la grabó y que la constituyó, le dio su sello particular a esta esfera, tanto del cuadro como la de Buga, ¿sí? Estamos hablando de una persona tanto espiritual, tanto científica, equilibradamente. Continuamos. Entonces vamos profundizando sobre los cuadros de esta mujer y vemos por aquí, sí, una nativa de Colombia, cómo se puede comunicar con seres no humanos. Vemos obviamente por ahí algo que identificamos inmediatamente como un platillo volador, ¿sí? Que vemos también por ahí el símbolo de Saturno, vemos el Sol, vemos la espiral, vemos los triángulos y vemos muchos símbolos, las tres líneas que podemos identificar inmediatamente. Vemos el caracol, ya lo dije, vemos por ahí, en torno a Saturno, una esfera que rodea como una órbita y luego otra esfera un poco más grande que podría representar Júpiter, etcétera. Podríamos pasarnos mucho tiempo analizando este cuadro de esta persona que pintó, obviamente, mucho antes de que la esfera de Buga apareciera. Continuamos. Este es otro cuadro que nos comparte en el mar con estas esferas. Es capaz de transparentar estas esferas y mostrarnos el interior de estas esferas. ¿Qué encontramos primero en la parte externa de la esfera? Pues vemos ahí una serie de luces que describen una constelación. Luego, dentro de la esfera, ¿sí? Transparentando la esfera, vemos también como un cristal con un rombo, recordemos la figura del rombo, que representa esa conciencia, ¿sí? Un cristal que tiene conciencia y que emite varias luces, y aquí podemos cuantificar, ¿sí? 6, 7, 8 luces que podrían corresponder muy bien al árbol de la vida, lo cual implica y nos está diciendo en este cuadro, ¿sí? Que las esferas de alguna forma están teniendo, más allá de ser inteligentes, muy probablemente manejen ciertos niveles de conciencia, lo cual ¡pum! Es así como algo difícil de digerir. Continuamos. Vemos aquí la constelación de las Pléyades, que aparecía en la esfera anterior, y podemos constatar que efectivamente coinciden las luces que aparecían en la esfera en amarillo, coinciden con la constelación de las Pléyades. Eso nos puede decir algo. Continuamos. Ahora, Asis Pacheco, esta mujer, nos comparte que pintó este cuadro y tuvo una visión. Dice, estuve en un volcán y salían cosas de ahí. Era una especie de magma, un túnel gigante para abajo lleno de nubes. Salían cosas de ahí. Y pinta su cuadro. ¿Qué cosas salían de ahí?
esferas. ¿Qué tipo de esferas? Pues este tipo de esferas, como la esfera de Buga. Y curiosamente, tal vez Axis Pacheco no se ha dado cuenta de lo que pintó, pero curiosamente un servidor pudo identificar el volcán que pintó. Continuamos. Ahí tenemos, ¿sí? El volcán Popocatépetl. Es decir, tuvo la visión de que del volcán Popocatépetl había un túnel lleno de nubes donde salían miles de esferas al mismo tiempo. ¿Es una visión del futuro? Probablemente. Nos tocará ver en el volcán Popocatépetl que de repente empiece a salir un enjambre de esferas. Solo el tiempo lo dirá, ¿sí? Yo solo interpreto lo que veo y lo que puedo interpretar de acuerdo a mi conocimiento en sabiduría. Continuamos. Entonces, abocándonos y regresando a la esfera de Buga, ¿sí? Estamos haciendo este viaje en la simbología. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere transmitir quien grabó estos escritos? Y aquí es donde empieza también nuestra aventura. Continuamos. Voy a compartirles en exclusiva y por primera vez una experiencia que un servidor tuvo hace algunos años. Una experiencia que me llevó a un extremo de la Tierra y que curiosamente viene a coincidir con este acontecimiento de la esfera de Buga y los escritos que tiene la esfera o las figuras o símbolos que tiene la esfera. Hace muchos años, cuando aún un servidor vivía en México, tuve el gran honor de conocer a los doctores Müllermann, de origen belga, perdón. Es que decíamos que era un belga muy belga, ¿sí? Entonces, estos belgas son o eran lingüistas, porque ya trascendieron los dos. Yo tuve el honor de conocer tanto a el doctor Elias Müllermann como la doctora Didier Müllermann, lingüistas que inventaron la endolingüística. Algunos presumían que el doctor Elías era capaz de hablar pues, más de 100 idiomas. Y muchos no lo conocían, pero él era de las pocas personas en el mundo que podían leer, escribir, hablar y entender perfecto sumerio, proto-sumerio y lenguas ancestrales, lenguas muertas. Él era especialista en esto. Y él nos dio un regalo a México porque él escogió vivir sus últimos años de vida, los doctores Müllermann, que fundaron precisamente una fundación que se llama los doctores Müllermann. Ellos nos legaron un libro que no es muy grande, pero que es extremadamente significativo con un mensaje enorme. Y aquí está, El desafío de México, titán del siglo XXI. De Europa para México. ¿En qué está basado este libro? Y un servidor ha tenido acceso a entrevistas de radio en donde el doctor Müllermann lo declara abiertamente, ¿sí? Él tiene una experiencia que lo trajo precisamente a América o que lo llevó a América, una experiencia que cambió su vida. Él, pues, en su búsqueda de aprender idiomas, estamos hablando de la época de Kennedy, pues decidió ir aquí en Europa a la Universidad de Israel. Él iba a estudiar hebreo. Entonces hizo un examen en la Universidad de Israel para aprender hebreo. Cuando va con el rector de la universidad, este le dice, señor, no podemos aceptar. Dice, pues, ¿qué? ¿No pasé el examen? ¿Estuvo mal? Y dice el doctor Müllermann,
Entonces le contesta el rector, no, es que su conocimiento supera a cualquiera de los profesores que tenemos aquí en la Universidad de Israel. Entonces no puedo aceptarlo como alumno, pero sí puedo aceptarlo como profesor de hebreo. Y él pregunta, ¿y pagan por eso? Y dice, claro que sí, usted daría cátedra, sería catedrático y recibiría un salario. Entonces decidió quedarse. Entonces él vivió un tiempo allá en Israel dando clases de hebreo. Y aquí es donde viene lo interesante. Un día, él tomando su refrigerio en el patio de la universidad, se acercan unos hombres con traje, con lentes oscuros, corbata, trajes de negro, lo que nosotros vulgarmente conocemos como hombres de negro, y dicen que usted eh, es especialista en lenguas muertas. Dice, pues depende. Y le dicen, bueno, pues por ejemplo, en sumerio, hemos escuchado que usted puede hablar, escribir, escuchar y leer perfecto sumerio. Y dice, sí, y también todas las protolenguas, y pues, hablemos del griego, hablemos de las runas y todas las lenguas antiguas, soy especialista en. Les voy a compartir esto. Entonces dicen, ¿y cuánto quiere usted ganar? ¿Cuánto usted cobraría por trabajar para nosotros? Entonces él nos contó en aquel entonces que pues recordó cuando estaba en la escuela de idiomas, en la universidad, que sus compañeros se burlaban y decían, te vas a morir pobre porque pues estás estudiando una lengua muerta y pues nadie paga por eso, te vas a morir de hambre. Entonces él pensó en la cifra más grande en ese momento y dijo, oh, 400. Dice, 400, sí, 400,000. Y dice, ¿dólares? Y dice, sí. Y le preguntan, ¿al año? Y dice, no, por mes. 400,000 dólares por mes. Y dice, bueno, está bien, lo podemos pagar. Y en eso se acerca a su mujer, Didier. Dice, discúlpeme, yo soy su mujer y yo también soy especialista en lenguas antiguas y yo le ayudo. Así que él no se va sin mí a ningún lado. Y si ustedes quieren que él vaya, me tienen que contratar a mí. Y dice, ¿y cuánto quiere por sus servicios? Y dicen, pues también 400,000 dólares al mes. Entonces, entre los dos sumaban 800,000. Y bueno, pues el tiempo que ellos sirvieron para esa agencia, ah, pues recibieron ese salario. Y pues él se pudo burlar de sus compañeros de generación que decían que se iba a morir de hambre. Entonces él nos compartió eso en vida. Bien, pues entonces continuamos. Cuando a él lo suben al avión, él piensa que se va a ir al desierto, al Museo de Bagdad, donde están las tablas sumerias, porque pues ahí estaban todas las 5,000, más de 5,000 tablas sumerias antes de que fueran saqueadas en el conflicto del Golfo Pérsico, que ya sabemos dónde están, que tiene que ver con el número 51. Entonces, eh, pues resulta que sí lo llevan a un desierto, pero no era el desierto de Bagdad, sino que llega a Nuevo México. Y en Nuevo México lo llevan a unas instalaciones secretas en aquel entonces, estamos hablando de la época de Kennedy, donde encontraron unas cuevas. Y en esas cuevas encontraron unas cámaras. Ciertas cámaras pues llevaban a otras. Y pues en las puertas de cada una de estas cámaras había escritura muy antigua que nadie era capaz de interpretar o definir. Así que los militares y las agencias de tres letras encontraron esto en Nuevo México. Una instalación subterránea en donde había cámaras repartidas formando una espiral de ADN, como si fuera una espiral de ADN,
coincidiendo con el número de, si no me equivoco, cromosomas, o el número de cámaras coincidía con el código genético humano. Y en cada una de las cámaras se encontraron artesanía, encontraron pues figuras, artefactos desconocidos que no se entendían ni se sabía para qué funcionaban. Entonces, pues fue su tarea durante varios años el descifrar este lenguaje, y así nace el proyecto Flecha Antigua. Así nace el proyecto Wing Makers, en inglés, los hacedores de alas. Un proyecto que se ha mantenido entre el misticismo y la verdad. Un proyecto que se ha mantenido entre lo raro y lo verdadero, y que no ha brillado mucho, pero que curiosamente la esfera de Puga nos lleva nuevamente a este proyecto de instalaciones secretas que encontraron en uno de los cañones del desierto de Nuevo México. Continuamos. Es así como se encuentran cuadros, artesanías en cada una de las cámaras. Aquí tenemos algunos en representación. Y vemos que estos cuadros vienen acompañados de ideogramas o formas, pensamiento, y que podemos ya empezar a identificar algunos símbolos. Por ejemplo, aquí viendo hacia donde señala la cabeza de la paloma que está en la cabeza de esta persona, que obviamente nos está diciendo: en la luz somos seres de paz. Vemos un símbolo que se parece mucho al que viene a la esfera de Puga, estas tres líneas con una línea cruzando en forma de ñ. Y si vamos recorriendo, podemos identificar varios símbolos que son extremadamente parecidos, como el triángulo con otro triángulo en medio, por supuesto la espiral. Vemos por ahí otro símbolo que parece como paréntesis con un ojo en medio, etcétera, etcétera. Entonces vemos que tiene una similitud asombrosa en muchos de los arquetipos que esta escritura emplea, y que esta escritura no solamente en primer plano, sino está en segundo plano, y que nos lleva a un paisaje lunar, ¿sí?, con un lago en medio, pero también un piso rojo. Entonces, tiene muchos arquetipos, tiene mucha simbología. Continuamos. Aquí tenemos otro cuadro que aparentemente fue encontrado ahí, en una de estas cámaras, y analizamos otra vez las figuras y podemos nuevamente identificar el gran parecido y la gran similitud en la forma de escribir en torno a el ideograma. Y obviamente esto nos está representando un portal. ¿De cuántas dimensiones? ¿Sí? Estamos viendo ahí que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dimensiones. ¿Sí? Entonces, vamos viendo poco a poco cómo podemos identificar y podemos sumergirnos en meditación profunda en cada uno de estos cuadros. Continuamos. Vemos acá otro ejemplo, más símbolos. Muchos de ellos aparecen en la esfera de Puga. Vemos ahí el cañón, que cuentan las leyendas que estos eran antiguos castillos, o eran antiguos, pues se dice, centros de conocimiento, donde se atesoraba y existen las bibliotecas divinas, las bibliotecas de toda la humanidad, en este tipo de lugares. En México abundan este tipo de montañas, este tipo de lugares, y en México también abundan las leyendas en torno a bibliotecas subterráneas. En Estados Unidos ha sido fundada una religión, como los mormones, en torno a esta historia,
que un profeta, como lo fue el profeta Smith, un ángel le dijo que encontró libros de oro escritos en un lenguaje muy antiguo y que en estos libros de oro venía la historia de las Américas. Entonces, vemos cómo las historias nos van persiguiendo. Continuamos. Conforme nosotros vamos hurgando más en este tipo de arquetipos de simbolismo, nos vamos profundizando más, ¿no? La mujer que nace, la mujer que se envuelta, la mujer que se conecta, la mujer que está en la tierra, la mujer que da luz, la mujer que se expresa en lenguaje, ¿sí? En la infinita posibilidad de las puertas dimensionales, en la infinita posibilidad de las conexiones, en torno a la conciencia, en torno al espíritu. O sea, hay tantas cosas que se pueden leer aquí, que se pueden interpretar de acuerdo al estado de conciencia de la persona. Continuamos. Entonces, en conclusión, el mensaje principal que le dejaron al doctor y a las personas que exploraron estas cámaras dentro de esta cueva es que había 7 instalaciones que serán encontradas en el mundo en lo futuro. Aún hay por revelarse 6 cápsulas del tiempo. Cápsulas del tiempo. Cápsulas del tiempo. Es decir, este lenguaje está empleado por una civilización, los cuales se hacen llamar Windmakers, que no son extraterrestres, que son crononautas, que viajan en el tiempo. No sabemos si vienen del futuro, no sabemos si vienen del pasado. Lo que sí sabemos es que han acompañado a nuestra humanidad y a otras humanidades en el pasado, presente y futuro. El propósito principal del mensaje de Windmakers en Nuevo México fue apoyar una iniciativa planetaria para liberarnos de una invasión de una raza extraterrestre hostil que está por llegar a la Tierra, que está por manifestarse en nuestra civilización. No estoy seguro de hasta qué punto aquellos que presenciaron el encuentro de estas instalaciones en Nuevo México han sido capaces de poder encontrar las otras 6 cápsulas del tiempo, que ensamblando estas cápsulas del tiempo iban a poder darnos una alternativa para podernos liberar de un aparente sometimiento, una aparente esclavización, una aparente colonización que se estuviera dando ya próximamente en nuestra civilización, si no es que esto ya comenzó hace tal vez más de 50 años. Continuamos. Y es así como quiero compartirles una posible interpretación, ¿sí? Esto me fue dado a mí en cierto estado de conciencia. Tengo 2 interpretaciones de esto. Una que es de la parte espiritual y otra que es de la parte técnica. Esta que voy a leerles es de la parte espiritual. Y dice: mando mi semilla que se materializa en la identidad de la conciencia de quien yo soy, el que soy, en todo lo visible, conciencia, esencia y presencia. El origen de la evolución se derrama en mente, corazón y materialización, condensación, trabajando con la mano en el corazón, así fluyendo y construyendo puentes y corredores, igualando la razón, acuñando ideas y hechos, trabajando ambos hemisferios, femenino, masculino, en su integración, cimentando todo, empujando con furia, fuerza y poder. El infinito de todas las posibilidades se manifestará, plasmará y condensará, expandiendo, abriendo caminos en todas rutas posibles o existentes, co-creando,
creando y manifestando, originando ideas y manifestándolas en posibilidades infinitas en toda la tierra, empujando, realizando múltiples maneras para siempre, como estrella fugaz que desprende e ilumina e irradia y manifiesta, resultando en un bienestar de creer, entrega y soportado por la fuente original, cerrando el ciclo con el ritmo de la creación, de expansión en lo que hacemos, abriendo caminos u oportunidades, plasmando, conteniendo y soportando, fluyendo en cada escalón, ascendiendo y superando obstáculos. Ese es el mensaje espiritual. Continuamos. Bien, quiero darles el mensaje técnico. Y lo voy a ir leyendo en torno a los símbolos. El lenguaje técnico nos dice, empezando con el rombo y el punto, que viene del lenguaje Sinai, que significa casa, ¿sí? La apertura del portal se da en 3 dimensiones, se fractura, ¿sí? Para elevar de la tierra al cielo, se atraviesa y se aterriza, abriendo dimensionalmente la energía del cielo, fusionando la tierra y el cielo, acumulando la presencia, condensándola. Se logra la levitación. Sube o baja, centrando o controlando el axis de rotación, torciendo el espacio-tiempo, abriéndole el vórtex en frecuencia aterrizada, en espiral se reparte, modulando la realidad. Se atrapa rítmicamente, resonancia. Se ancla la dimensión. De la sinusoidal de banda ancha a la amplitud más corta. Desplazando las dimensiones, se dispersa en varias dimensiones, se aterriza y se expande en tiempo-espacio, viajando y manifestando en pulsos. En permanente espacio del ciclo del cielo y la tierra. En mente y corazón se manifiesta, escalando la conexión o nodo de origen. Ese es lo que a un servidor le ha sido dado. Y bueno, espero que esto pueda servir en algún punto para todos nosotros, tanto un mensaje como el otro. Y bueno, pues estoy abierto a sus preguntas. Ahí está mi correo electrónico y a través de Carlos estoy abierto a cualquier pregunta que quieran ustedes hacer. Y por supuesto que estoy abierto a colaborar directa o indirectamente con el estudio de esta esfera de Buga, que siento que es un hito en la historia de la humanidad. Porque cuando yo le pregunté al doctor Müllermann, Joseph Elias Müllermann, ¿qué tengo yo que observar para saber lo que va a pasar en el futuro próximo? ¿Tengo que observar algún evento mundial? ¿Puedo tener una referencia en el espacio-tiempo que me indique qué puede ocurrir a nivel mundial? ¿Hay algún país que tenga que seguir para que me diga que en ese país va a empezar un evento que se desplace en efecto dominó para los otros países? Y el doctor Elías me dijo, sí, tienes que seguir la historia básicamente de lo que ocurre en 2 países en el mundo.
porque lo que ocurre en esos dos países va a afectar en efecto dominó a todo el planeta. Y me le quedo viendo y digo, bueno, obviamente porque usted se vino a vivir a México y escribió este libro de México Titán del siglo XXI, significa para mí que México es uno de esos países. Y me mira a los ojos y me dice, sí, efectivamente, México es uno de esos países. Lo que ocurra en México va a repercutir en efecto dominó en todo el planeta. Y entonces le pregunté, bueno, ¿y el otro? Y me dice, el otro país que tienes que observar es Turquía. Yo me quedé, ¿Turquía? Y me dice, sí, Turquía. Lo que ocurre en Turquía también, paralelamente y conjuntamente con lo que ocurre en México, van a repercutir en efecto dominó a todo el planeta. Entonces, tenemos que observar los acontecimientos no solo sociopolíticos, sino también holísticos y energéticos que ocurren en estas dos naciones, tanto en México como en Turquía, y que de acuerdo a esta profecía de los wingmakers, crononautas que viajan en el tiempo, tienen una correlación e impacto a nivel mundial. Es decir, que en conclusión, Carlos, es para mí la esfera de Buga un artefacto extraterrestre que viene de una civilización extraterrestre. De acuerdo a lo que he investigado en la escritura y lo que dice esta escritura, mi respuesta es no. Desde mi punto de vista personal, este es un artefacto de viajeros del tiempo, un artefacto de crononautas. ¿Por qué? Porque cuando ya entremos en el tema científico, por ejemplo, me llama la atención que este artefacto fue fundido y que tiene una técnica que viene desde Egipto, hace 5.000 años, una técnica de vaciado en líquido, ¿sí? Una técnica de vaciado que tiene muchos años y que tanto el hemisferio norte como sur tienen esta técnica, lo cual implica que es una técnica de origen terrícola o humano, por decirlo así. O si nos vamos a nivel astral, de origen liriano, que nosotros somos una raza liriana, originarias de Lirio. Entonces, en mi opinión, esto es una cápsula del tiempo. Es como cuando un náufrago mete un mensaje en una botella y la aviente al mar. Para mí la esfera de Buga es eso, una cápsula del tiempo que tiene un mensaje, curiosamente, que se empieza a verificar e interpretar en México, que de acuerdo a la experiencia del doctor Müllermann, quien descifró los grifos y escritura de lo que se encontró en Nuevo México, que él me decía que también tenía una correlación con la cultura sumeria, porque también encontró símbolos sumerios y estructura sumeria, y que sabemos que se ha encontrado escritura sumeria, por ejemplo, en Perú, en esta vasija cerca del lago Titicaca. Entonces sí existía una civilización preconectada hace más de 10.000 a 13.000 años, que pues se ha intentado ocultar, sobre todo en los últimos 100 años, a nuestra generación. Y que hoy la esfera de Buga está reabriendo la historia y que muy probablemente vaya a reescribirla. Esta historia que nos han negado, que nos han arrebatado, pero que es una historia que de alguna forma la tenemos hasta en los genes y que tarde o temprano la verdad se abrirá paso a sí misma, porque la verdad es todo aquello que no sufre mudanza. Y lo que ha pasado no sufre mudanza porque está grabado en el libro astral del universo, de la existencia de lo que fue, es y será. Y esto lo dicen los mayas. Muchas gracias, Carlos. No, al contrario. Espero
No sé si Ah, tienes toda alguna la razón, pregunta porque así. tiene muchísimos conceptos. Por una parte, desde el punto de vista conceptuales, filosóficos, esto, y pues va a llevar un tiempo el que asimilemos, cuando menos de mi parte, estas exploraciones que no han hecho, porque lo que hemos visto en la televisión, bueno, se ha fijado mucho en la cuestión científica y el aspecto que de qué está hecho, etcétera, ¿no? Pero aquí yo creo que es una pieza clave que no hay que olvidar, ese aspecto conceptual o filosófico de y dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, yo me he quedado sorprendido en muchos de los aspectos que por ahí nos hiciste favor de presentar. La pintora de que esto pinta esas esferas muy, pero muy iguales a estas esferas que en todas partes están viendo actualmente. Y yo te agradezco, pues nuevamente tu tiempo y todos estos conceptos que nos hacen repensar esta situación por donde quiera que uno eh, quisiera agarrar algún caminito. Muchísimas gracias, Guillermo. Sí, gracias a ti, Carlos, por la oportunidad y yo les invito a tu público a que hagan su propia investigación, sobre todo acerca de los windmakers. Hay mucha paja, obviamente, en torno a estas historias. Hay quienes quieren hacer negocio con ello, como en todo, como está ocurriendo también con la esfera de Buga. Muchos quieren hacer negocio. Pero cuando tú logras quitar todo esto y entrar a las entrevistas del doctor Anderson, que obviamente ya sabemos cuál es su nombre real, ¿sí? Mi querido lingüista, el que yo conocí, eh, él revela información en sus entrevistas que te llevan precisamente a todo este mundo, tanto de la conspiración, pero también como la aclaración de este tipo de mensajes. Y si la esfera en realidad es un mensaje, si la esfera en realidad es uno de estos mensajes, de estos 6 mensajes que estaban por descubrirse para poder nosotros prepararnos para un evento que el destino nos pueda deparar, que tenga que ver con una civilización hostil. O sea, aquí vienen unas incógnitas enormes y que yo invitaría a todos a compartir, por supuesto que den su like, pero sobre todo compartir para que esto llegue a más gente, porque muchas cabezas piensan mejor que una, ¿sí? Yo les doy la punta del iceberg, pero debajo viene muchísimo. Y entre más aportemos cada uno de nosotros con nuestra intuición, con el corazón, con la conciencia, con la intuición, con la evidencia, creo que podemos aportar esas llaves para poder descifrar el verdadero significado y mensaje, no solo de lo que viene escrito en la esfera, sino de cómo funciona la esfera y por qué esa esfera está con nosotros. Porque desde mi punto de vista, si estamos hablando de crononautas, no es casualidad, sino, como mexicanos diríamos, pregúntenle a Doctor Strange. El de Marvel, ¿no? Pregúntenle a Doctor Strange cuando dice ahí, hay una posibilidad, ¿no? Entonces, eh, pues Carlos, muchas gracias. Estaremos en contacto para ya irnos metiendo a la parte técnica, que esa es la parte que me atañe a mí, no en la parte de materiales, pero sí en la parte de funcionamiento, lo que es control, porque tengo una especialidad en automatización, inteligencia artificial en cierto punto, y pues tengo alrededor de 35, 40 años de experiencia que pudiese aportar en cómo analizar esta esfera desde ese punto de vista industrial, desde el punto de vista de cómo funciona una máquina, ¿sí? Que obviamente pues necesita su fuente de poder, que necesita sensores, que ya las han definido, que necesita cuestiones motrices, motores o equivalente, que necesita también comunicarse, lo que es la parte hombre-máquina, y por supuesto, cómo funciona su unidad central de procesamiento, etcétera, etcétera. O sea, el definir bien estos bloques es importante, porque de otra manera cualquier investigador pues está dando palos de ciego, ¿sí? No nada más es abocarse a los materiales.
también es cómo funciona el aislar cada uno de los módulos del funcionamiento y definir, ok, cuál es la parte de sensado, cuál es la parte que genera la energía, cuál es la parte de inteligencia, cuál es la parte de control motriz, cuál es la parte motriz, cuál es la parte de comunicación hombre-máquina, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, muchas gracias. Bien, Guillermo, muchísimas gracias. Saludos nuevamente. Buenas noches, Alemania. Y próximamente estaremos aquí con la continuación de tus estudios sobre la esfera de Buga. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias.